por aquí. Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Nada, no te preocupes que había buen invitado, entonces Sí, había que ser sí. flexible. Bueno, pues nada, la verdad que un gustazo. Hacía un poco el análisis de los medios súper prudentes. Bueno, llego a decir, si Sí. tiro de la manta, más o menos se cae el país. Bueno, espero que en algún momento tire de la manta. Y bueno, en este caso, la idea como los miércoles vamos a tener que hacerlo de manera súper comprimida. Estamos también preparando, no sé, creo que mañana seguramente no sea posible, pero Gustavo Bolívar nos ha confirmado la presencia seguramente un jueves porque de lunes a miércoles tiene la agenda súper ocupada y bueno, te pedí por privado que me ayudaras a hacer un especial de Colombia que tiene un contexto histórico muy desconocido, que a la gente se le puede poner los pelos de punta de la realidad que vive y de la posibilidad de que cambie, de que el uribismo creo que está bastante muerto, de hecho se están buscando otras fórmulas para derrotar a Petro y que de una manera u otra, bueno, pues el lema de campaña va mucho en la paz, ya se intentó ese proceso de paz y en todo caso, bueno, esperemos hacer ese programa especial, pero bueno, más estuvimos hablando de cuáles son la actualidad, si quieres empezamos de cuestiones que llevan más tiempo atrás, es decir, que se llevan arrastrando. Si parece, ordenamos un poco el resumen. Actualidad de Ucrania va a ser muy telegráfica porque para hablar de 4 países, no sé si nos dará tiempo, pero también por orden de prioridad yo creo que podemos hablar de lo que está pasando en Ucrania, la última hora, lo de Bucha, bueno, un poco hay mucho movimiento también diplomático y bueno, siempre descifrando la guerra tenéis casi todas las claves y los mejores análisis en este sentido. Creo que luego también merece la pena hablar del Sáhara, creo que hoy también había actividad en el Congreso, me lo comentabas también por privado, pero llevamos 3, 4 semanas totalmente de un cambio radical en la postura histórica de España respecto al Sáhara y todo eso está en movimiento, hay bastante presión para que la cosa, bueno, se reoriente, no sé, también me gustaría, tú como experto en Sáhara, creo que puedes dar las claves. Y luego, bueno, si nos da tiempo, hablaremos de los paros muy parecidos en Perú que están poniendo en jaque al presidente Castillo, organizado también desde la ultraderecha, pero también se da una situación también un poco ya hemos hablado de inestabilidad en el gobierno y por último, pues si nos da tiempo daremos un poco de contexto a la actualidad de Colombia, aunque realmente la idea es hacer un programa específico. Si te parece, bueno, pues te doy la palabra para que nos cuentes de manera sintética todo lo que está pasando en la guerra de Ucrania, a tu criterio, cuáles son los elementos más importantes a nivel militar, a nivel diplomático y cuáles son las últimas noticias al respecto. Bueno, estaba viendo así por encima el chat, que aparte de agradecer siempre el cariño, que es una gozada aparte de contigo, que es verdad que la audiencia no escatima en apelativos. Y ya entraban directamente a por Bucha, ¿no? Que era quizás, sin duda alguna, la gran novedad o el tema que está siendo más candente a nivel mediático. Yo diría que están pasando cosas muy importantes a nivel militar y a nivel diplomático que seguramente están un poco ahora mismo ocultas, ¿no? Como es fundamentalmente que, bueno, tenemos ahora mismo la guerra en un momento clave en el que hemos tenido un cambio de fase, un cambio muy importante. Ha sido fundamentalmente Rusia. A lo largo de toda esta semana se ha retirado de todo lo que es el frente norte, es decir, ya ha abandonado todo lo que es los alrededores de Kiev. Y viene a ser básicamente, lo comentaba yo también en Twitter, digo que el discurso es muy importante, ¿no? Rusia probablemente no ha podido cumplir sus objetivos militares, probablemente no los ha podido cumplir. Y en esa lógica, pues bueno, dentro de lo que ha sido la redefinición de su estrategia, es decir, no hemos podido tomar Kiev, el cerco en Kiev es extenuante, nos requiere muchísimas tropas, nos requiere muchísimo esfuerzo bélico, militar. Pues bueno, dentro de esa lógica vamos entonces a priorizar el objetivo que puede ser que más beneficios nos pueda dar políticamente, ¿no? Que es el Donbass. Porque todo lo que nosotros consigamos en el Donbass luego nos lo vamos a quedar. Y es lo que ha hecho, ¿no? Retirar a las tropas de Kiev por una mala planificación militar o porque se ha infravalorado el ejército ucraniano. Y efectivamente ahora estamos teniendo unos movimientos muy significativos. Y yo creo que podemos afirmar que efectivamente, pues bueno, desde luego la guerra no ha sido corta y los objetivos militares han cambiado radicalmente. O sea que eso, por un lado. Luego, por otro, a nivel diplomático, pues quizá la noticia también del día haya sido que Zelensky ha venido al Parlamento de España, ¿no? Con una campaña comunicativa que yo creo que es muy buena, también lo comentábamos, ¿no? Porque siempre mete una pullita en todos los países, Lo en contextualiza, Alemania, en tiene todo. buenos asesores comunicativos. Sí, 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 desde luego, porque, hombre, tú y yo ahora nos podemos poner a hablar de lo que es, ¿no? Y de las trampas que tiene o de cómo son discursos inexactos, ¿no? Pero queda la imagen, ¿no? Como una bomba, ¿no? En Alemania habló del muro de Berlín, de hay que empujar ese muro.
en Estados Unidos de I Have a Dream y de la libertad como elemento que constituye la nación. Y aquí en España pues habla de Guernica, ¿no? Y del drama de las bombas y demás. Quizá incluso no supiese que Guernica todavía seguía levantando ampollas, que es muy curioso, Sí, ¿no? sí, sí. Que dices Guernica y te salen paracuellos por Tremendo, otro lado, que yo estaba tremendo. viendo las redes y digo, madre mía. Aparte, fíjate que el argumento está un poco fallido, de la campaña está un poco de la ultraderecha, y dice, no, es que Paracuellos tiene más sentido porque metían en el artículo que esto era una guerra civil, no era, y precisamente el apoyo internacional, digamos que precisamente es una injerencia, si se quiere llamar, desde fuera, digamos que está bien puesta la referencia en el sentido que hay un pulso para ver quién es más nazi, ¿no? O quién acusa de más nazi. Entonces yo creo que esa narrativa también la ha metido porque aquí, evidentemente, sufrimos lo que es la violencia, la muerte, la guerra por parte del apoyo, en este caso, que tuvo por parte no solamente del batallón de Cóndor de Alemania, sino también por las fuerzas italianas de Mussolini, y que Guernica quizás sea el paradigma internacional también, y sobre todo, claro, yo creo que no se esperaba eso, que eran pollas, incluso un revisionismo, ¿no? Estaban como quitándole peso, que solo hay 100 muertos cuando hay reportado más de 1.600 muertos, y la destrucción total y creo que este es el elemento importante, de un pueblo sin ningún tipo de objetivo militar, sino creo que era una tercera parte de la población civil y el 85% de los edificios destrozados. Entonces, quizá creo que está bien traída y bueno... yo creo que le gustó a bastante gente. Otra cosa que debatimos si nos pareció bien que todo el mundo aplaudiese a Zelensky como si fuera el adalid de la democracia, que eso también puede tener su debate. Hombre, es que al final lo que comentábamos, mira, Ucrania se ha convertido en el tema que está centrando los debates. Y en España el PSOE llevaban pidiéndole al PSOE, para que te hagas una idea, lleva gobernando Pedro Sánchez, no me quiero equivocar, desde el 2017, si no me equivoco. Y la OTAN ya lleva pidiendo que aumentase el presupuesto en defensa a un 2% décadas. O sea, el compromiso, décadas. Ha tenido que venir la guerra en Ucrania para que se aumente el presupuesto en defensa. Y ahora mismo está tan marcado y es una lógica tan aplastante que quien no sigue esa lógica discursiva se queda fuera, ¿no? Entonces, yo creo que lo vemos incluso con Vox, ¿no? O con cualquier fuerza política, que quien se sale un poco por los motivos que sea lo tiene que justificar mucho porque le está pasando factura a nivel interno. En Italia, por ejemplo, la misma tensión. El gobierno se va a ver obligado a subir un 2% el presupuesto en defensa y el Movimiento 5 Estrella, que es el socio minoritario, dice, bueno, es que esto es una barbaridad, yo no quiero subir este presupuesto, pero no se puede negar porque se le echan encima. ¿Cómo no vas a pagarlo? Total. Lo mismo en Francia, en otros lados, ves tú actores políticos que al final terminan transigiendo. En Grecia, dice Grecia, ¿cómo no voy a pagar? Pago en rublos y en riñones si hace falta, pero yo soy un país pobre, como no me llegue el gas este mes, se me queman las calles. Y un gobierno conservador dice, bueno, yo pago a Rusia en lo que me diga, pero se le echa encima a toda la Unión Europea. No, ¿cómo vas a romper la unidad, tal y cual? Bueno, es que, claro, está condicionando todo el debate político, la guerra de Ucrania, y nosotros estamos en un eje concreto. Claro, Vaya. de todas maneras yo te quiero hacer una pregunta, pero un poco sobre el paradigma un poco que está sobrevolando, que tú hablabas, que es como la guerra polariza, convirtiendo todo en blanco y negro y casi no dejando espacio al debate, al pensamiento crítico. Vamos a entrar antes de hablar de Zelensky o las acciones de Ucrania. Bueno, más allá de condenar, parece que Bucha hay muchos indicios, hay periodistas allí, lo estamos poniendo al principio del programa, donde testigos de familiares, etcétera, pues reportan la muerte de centenares de civiles ucranianos a manos rusas. Yo creo que eso quedaría un poco de fuera de contexto. Luego, lo que sí estaría un poco en debate es si ha habido montaje, si ha habido propaganda, si ha habido exageración, por las dos partes, porque ya hemos visto capítulos anteriores. Y Chehuigi me dice, pregúntale si ha tenido, perdón, esta es de anterior. Cobalite, pregúntale a Néstor, Bucha, ¿realidad o ficción? Así a bote pronto, un análisis que es muy difícil y es más, aquí si resbalas te revientan. Es decir, Claro. es muy difícil contrastar información, pero un poco con lo que hemos visto, que hay bastantes reportes de ambos lados, ¿cuál es tu conclusión? Mira, yo sé que mojarse, que es un tema delicado, me mojo aquí contigo ahora que no nos oye nadie. Mira, yo personalmente no llevo siguiendo tantísimo tiempo, llevo varios años siguiendo conflictos armados. Para empezar, lo que ha pasado en Bucha es una auténtica barbaridad. O sea, es evidente que ha habido asesinatos de población civil, no solo de población civil, hay vídeos también de que ha habido ejecuciones de prisioneros de guerra, lo cual también es completamente ilegal a ojos del derecho internacional y es gravísimo, es un crimen total y hay evidencias suficientes que lo demuestran. ¿En qué cantidad? Bueno, estamos viendo que las cifras empiezan a bailar. Se habla de 350, de 450, parece que va subiendo. Sí. Bueno, aquí yo lo que digo, siendo completamente condenable y que desde luego ha pasado y merece el mayor de los rechazos,
para que pueda esclarecerse, lo deseable sería que hubiese una comisión independiente que lo verificase. Exacto. Que parece que ya está habiendo problemas, Sí. porque ya para Están como empezar va a ser vetándolo, ¿no? Es difícil como una conseguir. cosa que se está pidiendo, pero parece que se quiere... Bueno, tú tienes más detalle, pero una cosa digo es que más allá de todo lo que hemos visto, aquí normalmente vemos un poco la versión ucraniana, ¿no? Casi siempre de la cosa, pero es verdad que Rusia ha dicho que todo es un montaje, no creo que sea así, evidentemente, y que tiene las pruebas empíricas para demostrarlo y pedía algo así como una audiencia a la Comisión de Seguridad de la ONU, ¿no? Luego creo que había problemas burocráticos, que es un poco a lo que te estabas refiriendo, ¿no? Bueno, a ver, es que claro, ahora hay un baile de cifras total, pero lo que es seguro es que desde luego ha habido, porque lo llevamos reportando muchísimo tiempo, lo que digo, o sea, ha habido seguro asesinatos de población civil que son crímenes de guerra. Y seguro que ha ocurrido en Bucha y solo falta por ver la cantidad y eso, para poder determinarlo de manera objetiva, haría falta una investigación independiente. Porque igual que digo esto, lo digo de las bajas, porque Ucrania dice que han muerto muchísimos menos soldados, igual que Rusia, que da cifras que son sesgadas en un contexto de guerra. Dicho esto, a mí me parece que es genial que haya una condena internacional, que se persiga, que se busque, pero mira, en lo que digo, yo me acuerdo que empecé en política internacional pues justo en el 2014 con el Donbass, que llamó la atención, luego llegó la guerra en Siria, en Libia, en Yemen, y quiero decir, lo de Bucha es una auténtica tragedia, pero, o sea, yo te diría que hace un mes y medio en Yemen ha habido masacres 1000 veces peor en cuanto a número. No son justificables, o sea, no es mejor o peor porque al final mueren civiles. Sí, Entonces, sí. a mí lo que es duro es ver ese rasero, que lo vimos con los refugiados, porque los refugiados ucranianos se merecen las puertas abiertas de Claro. Europa porque les están invadiendo y les están masacrando. Pero también se lo merecen los yemeníes, los sirios y demás. Y entonces, pues sí, lo de Bucha, como te digo, habría que poder delimitarlo. Sin duda alguna ha habido crímenes, pero que no nos sigue todo. Es decir, claro que es terrible, pero yo leía en prensa, te mandaba también portadas, ¿no? Sí. Para que vieses, que ponía worse than ISIS. No, eso no. Y no es que sea menos malo, o sea, es terrible, pero quiero Claro. decir, hay que entender que esto es propaganda también en el sentido de que allanan el camino para que pueda avanzar. Y es terrible y es fatal, pero Sí, sí. es esa lógica. Y esto lo que ha permitido es avanzar un paso más en las sanciones a Rusia, aumentar el lenguaje, que tú puedas además también justificar. Por ejemplo, hoy República Checa es el primer país de la Unión Europea que va a donar armamento pesado, va a donar tanques, todo auspiciado por Estados Unidos. Esto antes habría sido impensable, ¿no? Porque dices tú, oye, te estás metiendo de más y Rusia ya lo dijo. Ahora la excusa es esta, ¿no? Y es no la excusa, bueno, es el argumento que dan. Entiéndaseme, porque al final aquí es lo Sí. que dices tú, te atizan por todos los lados. Es Y que esto se puede ver mucho, digo, ya por cerrar el tema de Ucrania, con el tema de la visita de Zelensky y un aplauso cerrado. Y a mí se me escapó, yo pensé que aplaudió todo el mundo. Y a mí en cierta manera me rechinó, porque hace poco estamos reportando cómo Zelensky había prohibido la actividad política a 11 partidos políticos, cómo había censurado la libertad de los medios de comunicación y más o menos tenían como una programación establecida por el gobierno en todos los medios de comunicación de Ucrania. Y cuando ha hecho la visita, ha sido como aplaudido por todas las formaciones. Y es verdad, a mí se me escapó que creo, no sé si ha sido el secretario general del Partido Comunista y también algún miembro de la CUP, no ha aplaudido. Y ha habido una presión brutal, como si hubiera sido algo terrible. Y es esto que está hablando, el blanco y negro, y que alguien pues no esté de acuerdo con las cosas que haga Zelensky, sin que eso quiera decir que no condena las acciones de Rusia, y que al final el blanco y negro hace que parezca que Zelensky sea la Dalí de la democracia, y que no esa presión obliga a que casi todos aplaudan cuando a lo mejor falta ese pensamiento crítico con aquellas cosas malas que también se están haciendo desde Ucrania y que evidentemente no nos están contando los medios de comunicación, o muy poquito sobre ello, ¿no? mira, hay dos marcos discursivos que son completamente falsos. El primero lo planteaba Rusia, desnazificar. Mira, la guerra en Claro. Ucrania no es una guerra de nazis contra antifascistas. O sea, de hecho, los dos gobiernos son Los dos son nazis, ultraconservadores sí. y tienen el nacionalismo como bandera. Y el segundo pretexto, esto no es una guerra de democracia contra dictadura, porque Ucrania lleva teniendo una deriva en democracia Autoritaria. liberal o en democracia no competitiva, como lo quieras llamar. Yo como soy politólogo me salen etiquetas, ¿no? Pero quiero decir, lo que es seguro es que no es una democracia a la europea como podemos pensar la Unión Europea. Y tiene ahora mismo suspendida la actividad de 11 partidos políticos, entre ellos el principal de la oposición, el Partido Comunista y todas las organizaciones parecidas ilegalizadas desde el 2014. Entonces, bueno, puedes decir, es un contexto de guerra, te lo justifico. Vale, pero entonces no me digas que es democracia contra tal. O sea, no lo simplifiques. Lo de Rusia era mentira porque no son nazis los que, o sea, hay grupos de extrema derecha en el ejército En ambas ucraniano. partes, y es verdad que en el 2014 tuvo Claro. mucha presencia. Creo que ese apoyo social, incluso electoral, ha pedido en la medida que el conflicto de Donbass iba rebajando. Y es verdad que ahora el conflicto vuelve a reactivar el apoyo y el protagonismo de estos grupos,
que están insertos en el caso de Ucrania en las Fuerzas Armadas, pero que también desde Rusia estos grupos también incluso fueron en ese momento de recrudecimiento en Donbass, eran los principales voluntarios que iban desde Rusia y que ahora pues también tienen presencia, ¿no? Creo que hace poco también desde la República, creo que se estaba condecorando a gente de Fuerzas Wagner o algo así. Es decir, que en todos lados cuecen habas Sí, sí, y sí, no se sí. puede hacer un blanco y negro, sino por lo menos desde aquí intentamos, y creo que lo hacéis descifrando la guerra, ver diferentes perfiles, no entrar en ese blanco y negro y también hablar de los matices, también ser crítico, porque si al final le das carta blanca a Ucrania para hacer lo que quiera, al final también lo van a pagar los civiles esa rebaja democrática y aumento del autoritarismo que lleva también años, ¿no? Entonces yo creo que, no sé si quieres añadir algo más con el tema de No, es que Ucrania. es, que es eso. Es muy difícil intentar plantearlo con rigurosidad, porque cuando está todo tan polarizado, parece que intentar salir de esa lógica y verlo con perspectiva ya es ponerte de un lado, no contar las cosas. Ya digo, lo de Bucha es una tragedia y eso no me quita que pueda comentar también que va a tener un uso propagandístico. Aunque sea una tragedia humana Claro. total, es el pretexto, porque hay países que van a justificar esto y les da igual lo que ha pasado en Bucha porque les ha dado igual otras matanzas iguales que han ocurrido y que son igual de terribles. Sí, sí. De todas maneras, nos quedan, bueno, 5 minutos. A ver si somos capaces de hacer 4 minutos Sáhara y 1 minuto Perú y Colombia lo dejamos ya para el especial. Un resumen telegráfico de lo del Sáhara. Llevamos ya varias semanas, cuando estuviste aquí te lo estuvimos hablando. Mm. ¿Cómo ha avanzado? Hoy ha habido novedades que pueden ser un pequeño giro, pero no sé si esto es apariencia o en qué se resume. Si nos puedes resumir un poco los últimos movimientos en el Sáhara. Bueno, desde que el PSOE anunció su cambio de posición histórica, el gobierno, ha habido mucha zozobra política. Aquí yo quiero decir que ahora parece que todo el arco parlamentario está de acuerdo en que hay que cambiar la posición del Sáhara y que es una vergüenza. Pero quiero decir, lo que había antes no era mejor. O sea, lo que había antes no era un apoyo real, era una posición muy cómoda detrás de Naciones Unidas. Es decir, España antes, con el cambio que ha hecho ahora, no está ni asumiendo su responsabilidad internacional porque tampoco la estaba asumiendo antes. Eso sí, que ha hecho tomar partido por Marruecos, evidentemente respaldando su plan de autonomía, yendo más allá que ningún otro país. Desde entonces ha habido muchos movimientos políticos y se ha dado una situación excepcional, que es que los aliados del gobierno son especialmente sensibles al final a la cuestión del Sáhara Occidental. Y se daba la paradoja de que por primera vez podíamos ver cómo todo el arco parlamentario, ¿no?, cerraba filas en torno a esta cuestión. Y mañana va a ir Pedro Sánchez, bueno, esta misma noche va a viajar ya Pedro Sánchez a Marruecos y dentro de la polémica que había generado, bueno, pues aparte de la comparecencia de Álvarez, de que Pedro Sánchez compareció también por la cuestión del Sáhara Occidental con críticas muy duras, presentó Unidas Podemos con Bildu y con Esquerra Republicana una proposición no de ley, es decir, no va a tener ningún tipo de vinculación legal, pero bueno, te lo aprueba el Parlamento, por lo tanto, bueno, pues tiene un peso simbólico político, ¿no? Y propuso una proposición no de ley para buscar las cosquillas al PSOE en la que el Congreso de los Diputados pues apoyaba el derecho a autodeterminación del pueblo saharaui. Y el PSOE ha terminado negociando con Podemos una salida intermedia, ¿no? Que es decir, que el Congreso de los Diputados respalda una salida al conflicto del Sáhara Occidental en el marco de Naciones Unidas. Y al final parece Que era que un eso es poco lo que la se va a votar. postura de todo el arco parlamentario hasta que rompió la baraja el PSOE. Entonces que tomó Claro, un paso esa atrás del era. PSOE, pero que es simbólico para ir cómodo a Marruecos y que no tenga esa presión, que se vio súper solo, ¿no? En el Congreso, cuando dio la cara, le dieron por todos los lados, con toda la Por razón. todos. Claro, y además es que la cuestión del Sáhara levanta simpatías desde distintos aspectos. Uno, desde la nostalgia. El otro ya tenía un acto sobre el Sáhara y lo bueno es que es muy transversal, es intergeneracional y transversal. Y entonces te encontrabas a gente joven, a gente vieja y a gente de todo el espectro político, porque venía gente con partidos. Y me venía alguno que le decía a una persona saharaui que estaba, oye, y lo de ser una provincia otra vez, digo, bueno, pues te encuentras a los de la Reminiscencia provincia otra franquista, vez. sí, sí. Claro, y luego te encuentras a los de derecho a autodeterminación y casi poco menos que equiparan la situación, ¿no? Claro, Que claro. de hecho tengo yo alguna anécdota curiosa con eso en campos de refugiados con algún partido político español, que esa te la tengo que contar a solas o bueno, la Sí, sí, contamos sí. otro día con más tiempo, sí, sí. Vale, perfecto. Bueno, y bueno, en resumen, tenemos 1 minuto para el tema de Perú. Ha habido movilizaciones. Bueno, lleva unos meses ya de bastante inestable, que ha cambiado varias veces de ministerios, de gobierno, de partidos en los que se apoya. Y parece que en clave bastante parecida al paro, pero mucho más fuerte y con mucha más agresividad, ha habido un paro que parece que va en aumento, también del transporte, pero que se han sumado otros colectivos y que están pidiendo la dimisión de Pedro Castillo, ¿no? Sí, y aquí se junta una cuestión que es muy importante, que es decir,
Para empezar, hay que decir que el sistema político peruano es tremendamente inestable y que llevamos viendo inestabilidad en el gobierno de Perú muchísimo tiempo. Eso sí, esa inestabilidad, es decir, para que os hagáis una idea, este es el tercer gobierno que ha habido en apenas 8 meses, ¿no? Entonces, esa inestabilidad que ya la teníamos encima se da junto a una serie de cuestiones. En primer lugar, Pedro Castillo tiene divisiones internas dentro de su partido, tiene una falta de liderazgo, es decir, le falta liderazgo y proyecto político claro, porque dentro de su partido convive un ala muy radical, que es Perú Libre, que tiene una visión más ortodoxa o menos pragmática, podríamos decir, y distintas sensibilidades, ¿no? Pero es que aparte de todo eso, lo que tiene también es una minoría parlamentaria. Entonces, estás dividido con tu partido de gobierno. En el Congreso tienes minoría, porque tiene mayoría la derecha, ¿no? Lo peor de la derecha, además, el fujimorismo. Y luego te ha venido una situación económica muy mala. El detonante ha sido, lo que decías tú, tiene una similitud con España, el auge de los carburantes. Y entonces los transportistas han salido a la calle. Pero es que, claro, tienes un panorama muy delicado y junto a los transportistas te ha salido todo el fujimorismo, los sectores más conservadores y te están pidiendo la dimisión. Y al mismo tiempo hay como tres grupos claves. Por un lado, los gremios, ¿no? Transportistas, agricultores, que están teniendo problemas ahora derivados de la situación internacional, el auge de los precios y que el gobierno no les ha dado una respuesta. Bien, esa gente además ha hecho un paro que lleva ya una semana, que ha bloqueado muchísimas arterias, que está generando problemas de suministros y esa gente está movilizada y haciendo daño. Es decir, está haciendo daño porque está paralizando el país. En segundo lugar, la derecha, en cuanto vio las orejas al lobo, se fue con todo. Fue con todo y está echando un órdago fuertísimo. Y en tercer lugar, hay sectores que no están directamente vinculados con el fujimorismo, que sí que tienen un descontento real y que están viendo que la inflación, que el auge de los precios, que la falta de algunos productos les está tocando en el bolsillo. Entonces, es un cóctel perfecto. Si el gobierno no es capaz de atajarlo, podría tener problemas. No sé si para que se vaya Pedro Castillo ahora, pero tiene difícil, cada vez tiene más difícil, desde luego, acabar la legislatura y que no le terminen echando. Se ha enfrentado ya a 2 vacancias en 8 meses. Es decir, es una locura Perú, es una locura, es un hervidero. Total. En fin, bueno, seguiremos estando pendientes. Simplemente, como ya estamos en hora, me parece muy interesante la pregunta de Mick Parry y con esto nos despedimos. Pregunta para Néstor. ¿El cambio de postura de Sánchez puede estar influenciado por la crisis de Ucrania y porque el Polisario está alineado en política internacional con Rusia y Argelia en ciertos reconocimientos como Osetia del Sur y Abjasia? Yo no entiendo la pregunta, pero entiendo que tú sí y puede ser interesante. Respuesta corta. No, o sea, es decir, entra todo el equilibrio. La cuestión de Pedro Sánchez, yo estoy seguro de que es una cuestión de cortoplacismo, de garantizar seguridad migratoria, antiterrorista, que le va a reportar que no tengamos una crisis a corto plazo. Y quien sí que ha sido un actor fundamental, estoy leyendo mucho al respecto y estoy casi seguro de que ha sido así, ha sido Estados Unidos. Mira, la carta se manda el 14 de marzo. El 7 de marzo hace una gira inesperada la subsecretaria de Estado, bueno, la adjunta Blinken para Oriente Medio y por Madrid, Marruecos y Argelia. Blanco y en botella. Claro. Y entonces hemos visto como además Estados Unidos previsiblemente le dijo, si Argelia aprieta mal, nosotros vamos a mandar buques metaneros de gas natural licuado a España, que tenéis capacidad regasificadora. Yo estoy casi seguro. Lo de Rusia, como digo, no, porque además no tiene un apoyo directo. Si tuviese un apoyo total, pues igual lo puedes ver. Pero además, Marruecos no está condenando la invasión a Ucrania, se ha ausentado de las 2 votaciones que ha habido en Naciones Unidas para no enfadar a Rusia, porque es que como condiciona todo el Sáhara Occidental, prefiere tener a una gran potencia medio a favor. Y de hecho, Zelensky retiró a su embajador de Marruecos, porque dice, no estamos consiguiendo que este país nos apoye, para que os deis una idea de cómo. En fin, nos hemos pasado de la hora un minuto. Gracias, Néstor, por estar aquí. Creo que te vas descifrando la guerra, así que bueno. Precisamente te tomo la palabra y acabamos otro día entonces, Julián, con todo. Perfecto, venga, pues hasta pronto, Néstor. Gracias de nuevo por estar aquí. Chao, hasta prontito. Chao. Muchísimas gracias. Gracias por la suscripción. Muchísimas gracias.